el arte romano y su presencia en España. Roma se fundó en el año 753 a.C., en territorio de los etruscos. Por tanto, el arte de Roma recibe influencia de los etruscos. Aquí vemos la maqueta de un antiguo templo etrusco. Los templos romanos van a ser muy parecidos. Los etruscos en sus tumbas representaban a sus antepasados. Aquí vemos el sarcófago de los amantes de Cerveteri. Los romanos harán lo mismo, representar a sus antepasados. Según la leyenda, una loba amamantó a Rómulo y Remo, que de mayores se convirtieron en los reyes fundadores de la ciudad de Roma. En realidad se trata de una leyenda etrusca y de una escultura etrusca, realizada en bronce. Los etruscos representaban animales que en realidad no existen, se denominan quimeras. Roma se fundó en el año 753 a.C. y fue una monarquía hasta el año 509 a.C. Entonces se convirtió en una república. El Senado fue la principal institución. Pero a partir del año 27 a.C., con Octavio Augusto, Roma se convirtió en un imperio. Lo fue hasta el año 476 después de Cristo. Durante la República, Roma comenzó sus conquistas. Las culminó durante el Imperio. Aquí vemos un mapa del Imperio Romano. Llamaron al mar Mediterráneo nuestro mar, Mare Nostrum. Los campamentos militares romanos estaban rodeados de una muralla y se organizaban en calles rectas. Este plano lo aplicaron también a la construcción de ciudades. Las ciudades estaban amuralladas para defenderse y tenían dos grandes calles principales, una de norte a sur, que se denominaba Cardo, y otra de oeste a este, que se denominaba Decumanus. En el centro, estas dos grandes calles se cruzaban en los foros. El foro era como la plaza principal de nuestras ciudades y pueblos. Allí estaban situados los edificios principales, los templos para los dioses, las termas o gimnasios, los teatros, el anfiteatro para celebración de lucha de gladiadores, etc. El urbanismo romano fue aplicado a todas las ciudades que fundaron. Esta es la ciudad de Roma a vista de Google Earth. Está cruzada por el río Tíber. Abajo en el círculo azul vemos el Coliseo, el anfiteatro más grande del mundo romano. En los dos círculos centrales vemos la Plaza Navona, que era un circo para las carreras de cuadrigas, y al lado el Panteón, un templo dedicado a todos los dioses en época de Augusto. En la parte superior vemos la tumba de Augusto, señalada con un círculo azul. La Roma antigua llegó a tener 1 millón de habitantes. Esta maqueta de la Roma antigua fue realizada por orden de Mussolini en los años 30. En ella se puede ver el río Tíber en la parte de abajo, el Coliseo en la parte central y el circo máximo de Roma, donde cabían 250.000 personas que contemplaban apasionados las carreras de cuadrigas. Otra perspectiva de la maqueta que se hizo en época de Mussolini. Y esta es una foto actual de los foros de Roma. Fueron salvados arqueológicamente también en los años 30 y también por orden de Mussolini. Todo está en ruinas. Al fondo se puede ver el Coliseo. Delante del Coliseo, el Arco de Tito. Los 3 grandes arcos del frente corresponden a la Basílica de Magencio del siglo IV. Otra perspectiva del Foro de Roma. Y otra más. Este es el arco de Septimio Severo, un arco del triunfo. Los arcos del triunfo servían para que los soldados, al volver de sus luchas y conquistas, pasaran por debajo y así evitar que les persiguieran
el espíritu de los muertos en el campo de batalla. Los romanos, igual que los griegos, utilizaron las columnas para construir sus edificios y para sostenerlos. Utilizaron lo que se denomina el orden toscano. Los templos romanos, dedicados a cada uno de sus dioses, pues eran politeístas, son muy parecidos a los templos griegos. Este es el templo de Nimes, llamado templo de Maison Carré. Los templos romanos se parecen mucho a los templos griegos, aunque hay algunas diferencias. Tienen podium. Este es el podium. Este es el frontón. Tejado a dos aguas. Las columnas, casi siempre en orden corintio. En esta foto se puede observar en toda su plenitud el orden corintio. En el techo, esos cuadrados que aparecen, decorativos, se denominan casetones. Es muy característico de todos los techos romanos. Otra perspectiva de los casetones. En la entrada al templo de Nimes. Parte posterior del templo de Nimes. En este caso las columnas están pegadas al muro. Se llaman columnas adosadas. También los romanos, igual que los griegos, hicieron templos circulares. Este es el templo de Vesta, en Roma. Las vestales eran vírgenes que tenían que servir toda su vida al templo de Vesta. Este es el templo de la fortuna viril, en Roma, hecho en orden jónico, sobre podium. Hay columnas exentas o sueltas o separadas y columnas adosadas al muro. Y este es el Panteón, un templo dedicado a todos los dioses. Panteón, todos los dioses, panteos, todos los dioses. Fue mandado construir por Augusto, pero se terminó en el siglo II. Conmemoraba la Pax Augusta, es decir, el final de las conquistas en el imperio. Y es un templo absolutamente diferente a todos los demás. Su planta es circular y el techo es una bóveda de media naranja. En la parte superior tiene un orificio de 9 metros de diámetro. El techo está decorado con casetones. Tiene una altura aproximadamente de 45 metros. Aquí podemos ver, a la izquierda arriba, la planta del Panteón, el templo dedicado a todos los dioses. La entrada a la izquierda y el círculo que hemos visto en la foto anterior. A la derecha, el alzado en la parte superior, 43,43 metros de altura. En la parte de abajo también el alzado. Como se puede observar, la bóveda de media naranja forma un círculo desde su parte de base con el suelo. Un círculo perfecto. Una foto aérea del Panteón. En la entrada observamos que se trata de un templo clásico, pero el interior es un gran tambor sobre el que se levanta la bóveda de media naranja. Ese tambor tiene 3 pisos. Esta es la entrada al Panteón, también conocido como Panteón de Agripa. El orden que utilizan
es el orden corintio, pero al ser el tamaño muy grande se denomina orden gigante. La decoración interior es totalmente de mármol. Actualmente es una iglesia católica donde están enterrados grandes personajes de la historia de Italia, por ejemplo el pintor Rafael del Renacimiento o el rey Víctor Manuel, que en 1871 consiguió la unificación de Italia en un solo país. Este es el famoso óculo de 9 metros de diámetro, rodeado de una decoración de casetones en círculos concéntricos. El Coliseo de Roma. Esta es una reconstrucción ideal del Coliseo, con el Coloso, una estatua de Nerón, representando al emperador como el dios Helios. Medía 35 metros de altura y fue obra del escultor Cenodoro. Fue trasladada de su primitivo emplazamiento por Adriano al construir el templo de Venus y de Roma. Un anfiteatro es la unión de dos teatros. Los teatros son semicirculares. Si se unen forman un círculo entero. El Coliseo de Roma se utilizaba para la batalla de gladiadores, se utilizaba para la persecución de cristianos e incluso para simular batallas marinas. Era el mayor coliseo de todo el Imperio Romano. Cabían 50.000 personas en sus gradas. El Coliseo romano en la actualidad, junto al Arco de Constantino. La fachada del Coliseo es muy característica de la arquitectura romana. Solían situar un arco entre dos columnas, esas columnas encima de podium, y encima del arco y de las columnas un dintel. Un arco, normalmente de medio punto, es decir, semicircular, entre dos columnas. Las columnas están sobre podium y esas columnas aguantan un dintel. Este modelo se repite una y otra vez para formar toda la fachada. Además, se produce una superposición de órdenes. En la parte baja o piso inferior tenemos el orden toscano, muy parecido al orden dórico en Grecia. En la parte intermedia tenemos el orden de volutas, es decir, el orden jónico. Y en la parte superior tenemos el orden corintio. Dórico o toscano, jónico, corintio. Eso se llama superposición de órdenes. Bajo la arena del Coliseo se escondía toda una galería de celdas donde esperaban los gladiadores y las fieras para saltar a luchar a la arena. También allí esperaban los cristianos que iban a ser sacrificados. Este es el aspecto actual del interior del Coliseo. Hay otros coliseos importantes, no tan grandes como el de Roma. Por ejemplo, el Coliseo de Nimes. Actualmente es una plaza de toros. El otro gran edificio para celebrar espectáculos en el Imperio Romano era el circo. Aquí tenéis el Circo Máximo de Roma. Ya no existe, solamente queda una zona de césped donde nos cuentan los guías que allí estaba el Circo Máximo. En el Circo Máximo cabía una barbaridad de gente que iba a contemplar las carreras de cuadrigas. Las cuadrigas daban vueltas a la espina. Se llaman cuadrigas porque eran carros tirados por 4 caballos. Lo importante era que llegaran los caballos y el carro. El jinete podía morir durante la carrera. Estas escenas corresponden a la película Ben-Hur. El otro gran monumento conmemorativo del Imperio Romano era el Arco del Triunfo. Aquí vemos el Arco de Tito. Un arco en realidad son 2 pilares cuadrados que soportan un enorme dintel y en el centro un arco de medio punto por el que pasaban las legiones vencedoras al volver de sus campañas. El Arco de Tito en la actualidad. En el interior del Arco de Tito
aparece decoración de casetones. En los lados del interior del arco de Tito aparecen escenas en relieve. Aquí, por ejemplo, el saqueo de Jerusalén por los soldados romanos, que roban y portan el arca de la alianza y el candelabro de los 7 brazos, mientras van tocando las trompetas. Esto también pertenece al interior del arco de Tito. En este caso es el emperador en una cuadriga de 4 caballos. Y este es el arco de Constantino, a principios del siglo IV, ya después de Cristo. En este caso, estos arcos no tienen una sola entrada, un solo arco, sino que tienen 3 arcos. Otro edificio fundamental en Roma era la basílica. La basílica en Roma no era un edificio religioso, era un lugar muy grande que se utilizaba como mercado y también para la celebración de juicios. Tenía 3 naves. La nave central era más ancha que las naves laterales. La nave 1 es más ancha que la nave 2 y que la nave 3. La nave 1 o nave central terminaba en un ábside semicircular, un espacio semicircular reservado para el emperador. La basílica más grande de Roma fue la que mandó construir Magencio en el siglo IV. Al fondo, detrás de esos 3 arcos, la nave lateral, en el centro, la nave central. El emperador espera. Actualmente esto es lo que queda de la Basílica de Magencio, aunque las dimensiones de esos arcos son impresionantes. El techo de esos arcos está decorado con casetones. Y empezamos ya con la escultura romana. La escultura romana, en realidad, se define por 2 temas fundamentales. 1. Los romanos hacían retratos de sí mismos. Les gustaba mucho hacerse selfies. Eran orgullosos y querían que, después de su muerte, les recordaran. Y 2. El relieve narrativo. Relieves que contaban las victorias en las guerras y en las conquistas. Vemos primero ejemplos de retratos. Este retrato pertenece a la época de la República. Es un retrato de Lucio Junius Brutus. Se encuentra en el Museo Capitolino de Roma. Era un senador de la República. Este otro retrato pertenece a un patricio, conocido como el togado Barberini, del siglo I a.C., también de la época de la República, que porta en sus manos las máscaras de sus antepasados. Cuando las personas mayores morían, les hacían una máscara en la cara para recordar su rostro siempre. Se ponían en un lugar especial de la casa y toda la familia veneraba estos rostros. Era el culto a los antepasados. Este es otro retrato de un senador de la República Romana. No disimulaban los rasgos de la cara. Representaban a los personajes con la edad que tenían, siendo fieles a su fisonomía. Este retrato del siglo I a.C. es conocido como el orador. Se supone que está dando un discurso en el Senado romano. Lleva la toga romana. También los militares se hacían retratos. Este es el retrato de Pompeyo, siglo I a.C. Se guarda en el Museo Capitolino. Pompeyo fue un rival de Julio César. Cuando llegó la época del Imperio, el propio Octavio Augusto inauguró una nueva fase de los retratos romanos. Este es el retrato oficial del emperador Octavio Augusto, año 27 a.C. Lleva el traje de militar y la coraza de militar en su pecho. El niño que vemos abajo es un amorcillo. Los amorcillos en los pies simbolizaban el enorme poder del personaje. Octavio Augusto fue retratado de muchas maneras, como pretor a la izquierda, como pontífice máximo en el centro, o como Augusto de prima porta, es decir, vestido de militar, que es la imagen que hemos visto anteriormente. Octavio Augusto mandó hacer un monumento singular, el Ara Pacis,
conocido como Altar de la Paz, simbolizaba el final de las conquistas en el imperio. Tenía forma cuadrangular, pero era un templo. Se entraba por la escalinata principal al acceso interior. Este era el interior del Areópagus, donde ardía un fuego eterno, el fuego, la llama del Imperio Romano. El Areópagus se guarda en Roma. Es especialmente destacable el exterior, decorado con adornos y con abundancia de relieves. En su época original, el Areópagus estaba pintado de vivos colores. El relieve superior representa a toda la familia de Augusto. Aquí lo podemos ver con más detalle. La parte inferior tiene decoración vegetal. Algunos de los relieves del Areópagus son verdaderamente singulares y hermosos. Todos los emperadores quisieron ser retratados. Tiberio era el emperador en la época en que nació Cristo. Livia, Nerón, fue el emperador que en el año 64 mandó matar a San Pedro y a San Pablo en Roma. Fue el emperador que dicen quemó la ciudad de Roma. La costumbre continuó en los siglos siguientes. Este es un retrato del emperador Adriano. Como veis, va cambiando la moda, el estilo de barba, el estilo de patillas y cómo se peinaban el pelo. Este es el retrato de una romana perteneciente a la clase patricia, es decir, a la nobleza. Este tipo de peinado se llamaba nido de avispa. Y este es un busto de Adriano, uno de los emperadores que procedía de Hispania. En el año 170, finales del segundo siglo después de Cristo, el emperador Marco Aurelio se hizo retratar a caballo. Es la primera estatua ecuestre de toda la historia. Pero lo cierto es que tuvo un extraordinario éxito y el modelo de estatua ecuestre se ha repetido en todas las ciudades del mundo para representar el poder. En este caso, Adriano extiende su mano en señal de perdón a los bárbaros, porque el poder de perdonar se entendía que era el máximo poder y solamente lo tenía el emperador. El caballo, sin embargo, se muestra orgulloso. Es una estatua de bronce. Aquí la vemos con todo detalle. Actualmente se puede contemplar una copia en una de las plazas de Roma. Retrato del emperador Caracalla. Retrato del emperador Constantino. Aparece con los ojos muy grandes, en señal de espiritualidad. Constantino fue el emperador que se convirtió al cristianismo en el año 313, 313. Una fecha para recordar. En segundo lugar, hacemos un repaso de los relieves narrativos, relieves que narraban y conmemoraban las victorias romanas. Esa columna que está en los foros romanos es la columna de Trajano. Toda la columna está llena de relieves narrativos. Trajano fue sepultado debajo de la columna. Después, con el triunfo del cristianismo en Roma, encima de la columna se situó la estatua de San Pedro. Estos son algunos de los relieves de la columna de Trajano. Se ven las construcciones de los soldados romanos, cómo construyen sus campamentos, los muros de sus ciudades y cómo luchan. Detalles de la columna trajana. La columna trajana narra con toda crueldad las guerras llevadas a cabo por los romanos. A partir del siglo III y en el siglo IV, con el triunfo del cristianismo, aparecieron los sarcófagos historiados, es decir, con relieves narrativos. Un sarcófago es una caja mortuoria donde es depositado un difunto. Este es el sarcófago Ludovisi. En el sarcófago Ludovisi, los romanos están en la parte superior, vencedores, y aplastan con sus pies, con sus botas, con sus caballos, a los bárbaros, que yacen aplastados en la parte inferior. En realidad es propaganda,
porque sabemos que en estos momentos, siglo III, siglo IV, el Imperio Romano se estaba desmoronando y los pueblos bárbaros empezaban a entrar en el interior del imperio. Los romanos también decoraban sus casas, especialmente sus villas, casas de campo para el verano, con mosaicos hechos con teselas de piedras de distinto color. Este mosaico representa la batalla de Ixos, una batalla en la que Alejandro Magno luchó contra las huestes del rey de los persas, Darío III. Esta es la figura de Alejandro Magno. Aquí se puede ver en toda su intensidad la técnica del mosaico, con pequeñas piedrecitas, como un puzzle. El arte romano en Hispania, ciudades, calzadas y grandes obras de ingeniería. ¿Qué dejaron los romanos en Hispania? Hispania fue durante siglos una provincia de los romanos. Por tanto, todo el arte de los romanos, toda su ingeniería, quedó en Hispania. Por ejemplo, la fundación de ciudades. Aquí tenemos Tarragona. Fue un puerto muy importante de cara al comercio con Roma. El plano de Tarraco claramente es un plano hipodámico que recuerda a las ciudades que se habían hecho en Grecia con calles rectas y manzanas. Tenía también un anfiteatro. Pero sin duda destacan las obras de ingeniería. Los romanos fueron grandes ingenieros. Este es el puente de Alcántara sobre el río Tajo, en la provincia de Cáceres. Y este también es conocido como el puente de Alcántara, junto a la puerta de Alcántara de Toledo, también sobre el Tajo. En este mapa podemos ver todas las calzadas romanas que construyeron los romanos en la Hispania de aquella época. De alguna forma, son las primitivas carreteras de la península ibérica. Las calzadas romanas eran obras auténticamente de ingeniería, preparadas para soportar el paso de legiones con mucho peso. He aquí imágenes actuales de las calzadas romanas. Los romanos también construyeron muchos acueductos en España. El más famoso, el acueducto de Segovia. Los acueductos sirven para traer el agua a las ciudades. Vistas diferentes del acueducto de Segovia. El acueducto de San Lázaro está en Mérida. Igualmente el acueducto de los Milagros está en Mérida. También en Mérida está el teatro romano mejor conservado. Recibe miles de turistas al año. El semicírculo corresponde a la zona de la orquesta o coro, donde se situaban los músicos y los cantantes, mientras que los actores estaban en la escena, a la derecha. También Sagunto posee un teatro romano muy importante. Este es el Teatro Romano de Itálica, una ciudad romana muy cercana a Sevilla. En Hispania también se construyeron arcos de El Triunfo. Este es el arco de la ciudad de Medinaceli, en Soria. Y este es el arco de la ciudad de Caparra, en Extremadura. Este es el arco de Bará, en Tarragona. También en Hispania se construyeron anfiteatros. En el conjunto romano de Segóbriga, en Cuenca, encontramos uno de esos anfiteatros, muy cercano a un teatro. Este es el anfiteatro de la ciudad romana de Itálica, cerca de Sevilla. Igualmente, en Hispania se conservan importantes mosaicos en las villas romanas que les servían para el descanso veraniego. Este mosaico se encuentra en la villa romana de La Olmeda, en la provincia de Palencia. Su tema es la caza. Este mosaico con la imagen de Neptuno se encuentra en la villa romana de Carrenque, provincia de Toledo. Los romanos también practicaron la pintura. Se trataba de pintura mural sobre las paredes. En esas pinturas también se representaban a ellos mismos. Estos retratos han sido recuperados en la ciudad de Pompeya, la ciudad que fue asolada por la erupción del volcán Vulcano.
Si quieres recordar lo esencial del arte romano, recuerda, básicamente es una imitación del arte de los griegos y en segundo lugar es propaganda de su poder imperial. Hacen enormes edificios de piedra y, en escultura, realizan un retrato de sí mismos.